Mis amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal Climat Compañía Anónima. Y en esta oportunidad nos han traído al taller este freezer de la marca Freelux. Un freezer que presenta problemas de fuga. Ya en el domicilio del cliente pudimos corroborar que este sistema, este freezer, presenta una fuga. Nos marcaba una presión de 20 psi, presión estática, del refrigerante 134A, porque este equipo, como indica acá la etiqueta, lleva de fábrica 90 gramos de refrigerante 134A. Entonces este equipo está original. Fíjense bien cómo tiene su toma de servicio obturada. Le colocamos una válvula pinche en esta sección y pudimos corroborar, mis amigos, que trabajaba en vacío por tener una fuga de refrigerante. Cuando trabaja en vacío puede ser fuga o taponamiento, pero tenía 20 psi estando apagado el compresor, y una vez puesto en marcha se iba vacío, y al desconectar el equipo la presión subía en forma normal. Recordemos que cuando hay taponamiento la presión de baja tarda muchísimo en levantar, en subir, y la presión de alta tarda mucho en descender. O sea, cuando hay un taponamiento, las presiones en el sistema tardan mucho tiempo en equilibrarse, y ese es un síntoma, mis amigos, cuando hay obstrucción. En este caso notamos en casa del cliente que el manómetro, la presión de baja medida en el manómetro, retornaba de forma normal, y por ende, mis amigos, este compresor, este equipo, este freezer está trabajando o estaba trabajando con deficiencia de refrigerante, porque tenía una fuga de refrigerante. Entonces a nosotros nos toca la labor de identificar si dicha fuga es por la sección del condensador o por la sección del evaporador. Por acá internamente pasan las tuberías del evaporador, las tuberías que se encargan de absorber el calor acumulado dentro del freezer. Es lo que se suele llamar como tubería fría. Y por esta parte externa del equipo, por esta zona de acá, por esta parte, pegado a esta lámina metálica, pasa la tubería del condensador. Generalmente las fugas son en la sección correspondiente al condensador, en cuyo caso se elimina el condensador interno y se coloca una parrilla condensadora en su sustitución. Entonces vamos a identificar, mis amigos, por dónde está la fuga. Vamos a seccionar el sistema presurizando en forma independiente el evaporador y el condensador. Bien, amigos, ya hemos independizado el sistema, hemos presurizado condensador y evaporador. El evaporador a una presión de 120 psi y el condensador aproximadamente a una presión de 305 psi. Vamos a dejar el manómetro instalado acá para verificar de qué lado nos baja la presión. De esa manera vamos a poder conocer en qué parte está la fuga. Bien, amigos, el congelador se ha mantenido presurizado aproximadamente por un periodo de 2 horas. Como pueden ver, no ha descendido la aguja de nuestro manómetro en la parte de baja presión, o sea, en lo que respecta al evaporador. Pero en lo tocante a la presurización del condensador, fíjense bien que tenemos una pequeña disminución. Lógicamente que tenemos el equipo acá en el exterior de nuestro taller. Cuando presurizamos hacía bastante calor y mucho sol, y está entrando la tarde, y puede ser que esta disminución se deba a que la temperatura ha ido descendiendo. Sin embargo, vamos a dejar este sistema presurizado
hasta el día de mañana y vamos a tener un panorama mucho más claro. En relación a cómo se debe presurizar, bueno, mis amigos, es muy sencillo. Para esto debemos tener en cuenta cómo funciona el refrigerador o un circuito frigorífico y conocer que el condensador comienza por la línea de descarga del compresor y finaliza en el filtro deshidratador. Acá tenemos el filtro. Por lo tanto, si nosotros desoldamos la línea de descarga, que es esta es la línea de descarga del compresor, va a ser su viaje por todo el condensador interno, que como ya explicamos, dicho condensador se encuentra en contacto con esta lámina metálica. Cuando usted toca un freezer como este, por esta zona de acá, o toca por la zona trasera, hay algunos que calientan solamente por un lado, hay otros que calientan por ambos lados, usted notará que está caliente, porque por allí está intercambiando calor el condensador. Entonces el condensador comienza por lo que es la línea de descarga del compresor, finalizando en el filtro deshidratador. Ahora bien, vamos al otro circuito, que es el circuito de baja presión en lo que respecta al evaporador. Entra en lo que es el tubo capilar y del tubo capilar va unido al evaporador, que como ya les explicamos al principio del video, el evaporador es la tubería que comúnmente suele ser de aluminio, la tubería que viaja por esta sección en contacto con esta lámina interna y que se encarga de extraer lo que es el calor de dentro del equipo. Ese calor lo absorbe el refrigerante, que viaja por la tubería del evaporador, y el refrigerante, al absorber el calor de los alimentos, el calor que está acumulado acá dentro del gabinete, el gas, el refrigerante, se va a evaporar. Por eso se le llama evaporador, porque el refrigerante absorbe la carga térmica y evapora o se evapora para entrar a la línea de retorno, retornar por esta tubería que es la línea de retorno en forma de gas, no en forma líquida, porque ya se evaporó internamente, ya se evaporó en el evaporador. Al absorber el calor de dentro del gabinete se evaporó, se convirtió en gas y por eso retorna a través de la línea de succión al compresor en forma de gas y no daña el compresor, porque si tuviésemos líquido daña lo que es el compresor. Entonces, ¿cómo presurizamos? Muy fácil. Para presurizar el evaporador únicamente lo que se tiene que hacer es sellar la puntica del capilar. Fíjense bien que acá está sellada con soldadura y se coloca una válvula, en este caso sería esta tubería, en la línea de retorno. Usted puede colocar de igual manera la válvula acá, sellar acá, pero para que tenga en cuenta que el condensador se presuriza desde la línea de descarga del compresor hasta el filtro deshidratador, y la parte del evaporador, que es la sección de baja presión, se presuriza desde el capilar hasta la línea de retorno. Entonces, mis amigos, esa es la manera, una manera muy sencilla de presurizar un sistema y de seccionarlo para identificar en qué parte está la fuga. Mis amigos, estamos en la tarde del siguiente día. Como pueden apreciar, hemos cambiado el manómetro para medir la presión en el circuito de baja, porque con el otro manómetro nos descendió. Entonces, esto para chequear, para asegurarnos con otro manómetro que no haya sido por un fallo en el manómetro. Acá tenemos la presión de alta. Hay un pequeño descenso allí en la presión, como pueden ver, muy mínimo. Entonces, bueno, todavía no tenemos certeza de por dónde se encuentra la fuga. Entonces vamos a dejar
este circuito presurizado por un día, 2 días, lo suficiente como para tener ya una disminución un poco más considerable y de esa manera tener un diagnóstico más seguro, más confiable de lo que realmente está pasando en este freezer. Entonces, bueno, vamos a seguir monitoreando y vamos a continuar con los manómetros conectados durante el día de hoy y el día de mañana. Bueno, mis amigos, ya el sistema de baja, como pueden apreciar, ha estado día y medio presurizado y ahí está el manómetro estanco. Quiere decir que el evaporador no presenta fugas. Recordemos que al principio lo presurizamos con este reloj, pero notamos que cada vez que movíamos el equipo disminuía la presión acá en lo que es el reloj de este manómetro. Todo indica que está defectuoso y antes de indicarle al cliente que tenía fuga en la sección del evaporador, tenemos que asegurar y presurizamos hace aproximadamente 30 horas, un poco más, presurizamos con este manómetro, este otro manómetro que tenemos, el circuito del evaporador y la línea de retorno y por supuesto el tubo capilar, y fíjense bien como la presión se ha mantenido un poco por encima de las 180 psi. Fíjense bien acá como en la parte del condensador ha habido lo que es una pequeña disminución. Está casi en 280 psi. Lo habíamos dejado sobre los 300 psi de presión. Esta es la presión con la que estamos probando el condensador, que recordemos que es la sección más propensa a presentar fugas en este tipo de aparatos. Entonces, bueno, mis amigos, todo parece indicar que hay una microfuga, lo que llamamos microfuga en refrigeración, una fuga demasiado mínima, porque este sistema se ha mantenido presurizado durante aproximadamente 3 días y fíjense bien que ha disminuido aproximadamente unos 20-30 psi en 3 días de presurización, para que vean, mis amigos, lo delicado que es un sistema que presenta fugas. Muchas veces debemos hacer esta operación, dejar los manómetros conectados más de un día, más de 24 horas, para asegurar un diagnóstico acertado. Muchas veces se presuriza, se deja solamente media hora, no vemos un descenso en la presión y diagnosticamos que el equipo no tiene fuga. Cuando en este caso, fíjense bien que es una fuga muy mínima. Debemos asegurar siempre el diagnóstico, mis amigos, dejando presurizado el sistema por lo menos 24 horas. Ya en 24 horas, acá tuvimos un retroceso. En el momento en que presurizamos el evaporador, nuevamente con este manómetro, esta presión estaba un poco más elevada de lo que está en este momento. Ha ido disminuyendo poco a poco la presión. Entonces, mis amigos, cada vez que tengan este tipo de escenario, un equipo con fuga, aseguren el diagnóstico y dejen el manómetro conectado por lo menos 24 horas realizando la prueba de presurización, para así asegurar lo que es el diagnóstico. Recordemos que toda buena reparación parte de un buen diagnóstico. Si nos equivocamos en el diagnóstico, la reparación no va a ser efectiva
el equipo va a quedar igual, va a quedar con el mismo problema y el cliente, por supuesto, insatisfecho. Entonces, bueno, mis amigos, a este freezer lo que vamos a hacer es a instalarle una parrilla condensadora. Vamos a eliminar el condensador interno que presenta microfuga y vamos a instalarle en esta parte trasera, le vamos a instalar una semiparrilla. Bueno, mis amigos, continuamos acá con el congelador, con el freezer de la marca Frigilux. Acá lo tenemos. Acá tenemos el congelador que presentaba fuga y logramos determinar que la única parte, la única sección por donde descendió el manómetro, la aguja en el manómetro, fue por la parte del condensador. Por eso tenemos esta parrilla que ustedes ven acá, la parrilla condensadora, que le vamos a instalar en sustitución del condensador interno que presenta una microfuga. Esta parrilla es más larga que lo que es el ancho del freezer, porque la vamos a instalar en esta parte de acá, en la parte trasera del congelador. Entonces, por estética, para que no sobresalga, tenemos que hacerle un corte en esta parte. Le vamos a hacer un corte, por eso tenemos acá lo que es el esmeril. Le vamos a hacer un corte y esta sección de acá la vamos a superponer en esta otra sección que va a quedar acá. Entonces tenemos que hacer acá un ajuste para que quede la parrilla lo más estética posible. Entonces, bueno, mis amigos, vamos a proceder a hacer los cortes y a instalar la parrilla condensadora en la parte trasera del congelador. Bueno, mis amigos, seguimos acá con el congelador al que le estamos adaptando la parrilla condensadora en sustitución del condensador interno que presentó una microfuga. Fíjense bien, tuvimos que realizar un corte a esta sección de la parrilla y la parte restante sobreponerla. Fíjense bien, acá está la otra sección de la parrilla, que si colocáramos la parrilla completa, si lo hubiéramos hecho, hubiera quedado la parrilla sobresaliendo de la parte trasera del congelador, lo cual no es recomendable desde el punto de vista funcional ni tampoco desde el punto de vista estético. Entonces, bueno, este es el trabajo que tuvimos que hacer, esta modificación. Tuvimos que realizar todos estos empalmes, como pueden ver acá. Acá tenemos lo que es la salida del compresor. Acá tenemos la línea de descarga. Vamos a enfocar de frente para que se vea mucho mejor. Acá tenemos la línea de descarga del compresor. Acá va la tubería, hace su recorrido por la primera parte, y acá tuvimos que realizar este empalme para unir la sección que cortamos de la parrilla. Acá va a seguir realizando su proceso de condensación, y ya acá al final, fíjense bien, el tubo que está entrando acá, aún no hemos soldado el filtro, pero acá va el filtro deshidratador y la soldadura del filtro con lo que es el tubo capilar. También nos falta soldar lo que es la válvula de servicio, pero bueno, ya tenemos el trabajo bastante adelantado. Vamos a proceder a realizar la soldadura faltante, efectuar vacío, la carga de refrigerante y el monitoreo respectivo de este congelador. Bueno, mis amigos, ya hemos soldado el filtro deshidratador completamente nuevo. Hemos soldado lo que es el tubo capilar y la válvula de servicio. Vamos a proceder en minutos al proceso de vacío y a la carga de refrigerante, que de acuerdo a la etiqueta este equipo lleva refrigerante 134A 90 gramos
su cantidad. Entonces son 90 gramos de refrigerante 134A, cantidad que pudiese variar, ya que ya el equipo no está original, porque le hemos colocado esta parrilla condensadora. Entonces esa cantidad podría variar. Nosotros vamos a monitorear presión, consumo eléctrico y, muy importante, la cantidad que le vamos a cargar de refrigerante. Puede haber una variación, pero dicha variación no debería ser muy considerable. Entonces, bueno, al momento de realizar la carga nos vamos a dar cuenta si la parrilla condensadora tiene la dimensión que exige este sistema, si es ideal para este equipo, y también la integridad de lo que es el tubo capilar, ya que en este tipo de congeladores el tubo capilar, que lo lleva internamente dentro del gabinete, dicho tubo capilar suele obstruirse bastante en este tipo de equipos. Entonces, bueno, ojalá, roguemos a Dios que dicho capilar se encuentre en buen estado y así solamente que haya sido solo el problema de la fuga. Entonces, bueno, mis amigos, vamos a proceder al vacío y a la carga de refrigerante. Bien, mis amigos, ya hemos cargado refrigerante. Allí tenemos la balanza. Tenemos una presión inicial de 5 psi. Le ingresamos inicialmente 115 gramos de acuerdo a nuestra balanza, pero le hemos ido retirando refrigerante. Ahí estamos calibrando el refrigerante por la temperatura del filtro, que está un poco caliente, pero ahí podría quedar la presión. A medida que el equipo vaya enfriando en la parte interior, esta presión va a ir disminuyendo poco a poco, va a ir disminuyendo. Igualmente el consumo eléctrico, si se aprecia allí, tenemos un consumo de 1.4 amperios, casi 1.5 amperios el consumo del motocompresor. Y bueno, mis amigos, gracias a Dios el capilar está libre, no tuvimos problemas con el capilar. Vamos a dejar este equipo en monitoreo y debería llegar a una temperatura por debajo de los menos 15, menos 18 grados centígrados en el interior. Entonces, bueno, gracias a Dios ya por lo menos le dimos reparación a este equipo. Le instalamos su parrilla condensadora, sustitución de parrilla condensadora en congelador doméstico. Y este video, mis amigos, estaba prometido desde hace mucho tiempo y tuvimos la oportunidad de hacer esta grabación. Y bueno, esto no va a terminar acá. Vamos a realizar lo que es el monitoreo respectivo y verificar las temperaturas. Bien, mis amigos, estamos acá con el congelador. Una vez instalada la parrilla condensadora, como pueden apreciar allí tenemos la parrilla. Tenemos una presión actualmente de casi 4 pulgadas de mercurio. El filtro está bastante fresco. Vamos a corroborar allí el consumo eléctrico del compresor, 1 amperio el consumo eléctrico del compresor. Y la temperatura interna, fíjense bien cómo tenemos una temperatura allí de menos 17 grados centígrados, bastante aceptable en este tipo de congeladores. Recordemos que ya este congelador no está original, se le sustituyó el condensador interno que presentó fuga por esta parrilla condensadora, que está haciendo muy bien su trabajo de extraer el calor del circuito. Ya este freezer, mis amigos, ya pasó la prueba. Vamos a retirar acá lo que es este medidor de temperatura para mostrarles a todos ustedes internamente cómo se encuentra el congelador. Fíjense bien,
muy bien, trabajando perfectamente. Fíjense bien allí, muy importante, mis amigos, corroborar siempre el estado en el que quedan los equipos. No es solamente reparar y entregar el equipo justo al momento de culminada la reparación, sino también monitorear el buen funcionamiento del artefacto. En este caso, mis amigos, este equipo quedó funcionando perfectamente bien. Ya lo hemos tenido en monitoreo aproximadamente por 4 días. Bien, mis amigos, ya tenemos una temperatura de menos 18.5 grados centígrados. Está funcionando perfectamente bien este congelador. Gracias a Dios ha pasado las pruebas durante este periodo de casi 5 días en monitoreo. Ya tenemos temperaturas bastante aceptables. Y bueno, mis amigos, espero que este video les haya gustado, que sea de su utilidad, de su agrado, y Dios les bendiga a cada uno de ustedes.